¿Qué pasa con las telenovelas en Brasil? ¿Están influyendo en el número de hijos que las brasileñas deciden tener? De más o menos 6 niños por hogar, la tasa de fertilidad se ha reducido a menos de 2. Este es un cambio impresionante en el número de hijos que una mujer brasileña decide tener. Se está hablando allí de Venezuela, de Nicaragua, de Ecuador. Una entrevista con Guillermo Cochés, el embajador de Panamá ante la OEA. Viven con esas amenazas de disminuir el efecto de la OEA porque no quieren que nadie les observe las elecciones, porque para que la OEA observe un proceso electoral tiene que ser invitado. ¿Y por qué Europa apuesta por el desarrollo de energías alternativas? 2000 espejos gigantes que reflejan su luz en esta torre, multiplicando por 1000 su potencia. Aquí comienza Efecto Naim. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Gracias por dejarme entrar de nuevo en sus hogares. Las telenovelas son populares en todas partes, pero en ningún país tanto como en Brasil. Algunas han llegado a tener una audiencia de 80 millones de personas. Eso es casi la mitad de la población del país. Algunos expertos creen que las novelas ayudan a explicar a la sociedad brasileña actual. Marcan tendencia en la forma de vestir, de hablar o de divertirse. Y las tramas de las series, lo que sucede, lo que puede pasar, se comentan en oficinas, en cafés, en todas partes. Pero ahora se ha descubierto otra consecuencia de mucho mayor calado. Las telenovelas están influyendo en la tasa de fertilidad, en el número de hijos que tienen las brasileñas. Vean este sorprendente reportaje. Cuando se habla del éxito y las transformaciones que ha experimentado Brasil en las últimas décadas, generalmente se menciona la reducción impresionante de la pobreza y la desigualdad social. En los últimos 40 años hemos visto un significativo declive en el tamaño de la familia y las tasas de fertilidad. De más o menos 6 niños por hogar, la tasa de fertilidad se ha reducido a menos de 2. Este es un cambio impresionante en el tamaño de los hogares, en el número de hijos que una mujer brasileña decide tener. Los países más pobres suelen tener una tasa de fertilidad mayor a la de los ricos. Pero hoy en día la tasa de fertilidad de Brasil es menor a la de Estados Unidos. ¿Cómo hizo Brasil para reducir tan dramáticamente su tasa de fertilidad? En parte es la modernización. Hoy día Brasil es un país mucho más próspero. La mujer juega un rol más importante en la fuerza laboral y hay mayor acceso a métodos anticonceptivos. Pero otro factor importante ayuda a explicar la reducción de la tasa de fertilidad. Mi marido siempre está, ¿por qué no te quedas conmigo? Todo no. En primer lugar vienen las telenovelas de Brasil. Cuando estoy a veces en casa sola, no me siento sola porque estoy con la telenovela. A mí me encantan las telenovelas, soy prácticamente una adicta de las telenovelas. Patricia Oliveira es una empresaria que vive en Río de Janeiro. Como millones de brasileños, se siente identificada con los personajes y las tramas de las telenovelas. Donde las mujeres generalmente son modernas e independientes y no tienen hijos o tienen pocos. Siempre hay algún personaje, alguien que se parece con nosotros. Entonces siempre estamos identificadas y eso es algo cultural en Brasil. En los últimos 40 años, la cobertura de la televisión en Brasil ha crecido exponencialmente. En solo 20 años, el porcentaje de hogares brasileños que tienen un televisor aumentó de 8% a más del 80%. La televisión está presente en casi todos los hogares, en todas las ciudades y en todos los pueblos, en todos los bares, en todos los espacios públicos y privados. Es muy importante entender que esta es una sociedad con un amplio acceso a la televisión, o dicho de otro modo, la televisión tiene un alcance impresionante en todos los niveles y espacios de la sociedad. La Rede Globo ha sido durante décadas la cadena televisiva con mayor audiencia en Brasil y la principal productora de telenovelas. Muchas telenovelas de Globo han alcanzado una audiencia de 80 millones de personas.
Naturalmente, con una audiencia tan grande, las telenovelas tienen una enorme influencia sobre el comportamiento de los brasileños. Determinan modas, influencian las maneras de vestir y de hablar, y también el tamaño de las familias. De hecho, un estudio argumenta que la manera como son retratadas las familias y las mujeres en las telenovelas contribuyó a la dramática disminución de la tasa de fertilidad. Hicimos un contenido detallado de las telenovelas, desde la primera telenovela hasta 2012, y vimos, por ejemplo, cosas como cuántos hijos tenían las familias en las novelas, qué porcentajes de las familias en estas novelas eran divorciados, cuántas madres eran independientes, cuántas trabajaban, y comparamos con los datos nacionales, ¿no? Y vimos que en las telenovelas las familias eran más pequeñas, tenían menos hijos, un hijo. En este mismo estudio se analizaron minuciosamente los datos del censo de 3.500 municipios en Brasil. La llegada de la antena de globo es lo que impacta la reducción de fertilidad en un municipio específico. Nosotros tratamos de mostrar que cuando llega la antena a un municipio específico, en los años subsiguientes, la tasa de fertilidad se reduce. Para reducciones significativas de la tasa de fertilidad, los expertos recomiendan darle 2 años de educación más a cada mujer, o tener un doctor o una enfermera por cada 1.000 habitantes, ambos objetivos costosos. Pero en Brasil, sin que el gobierno invirtiera un céntimo en políticas explícitas para el control de la natalidad, las telenovelas podrían haber contribuido a reducir la tasa de fertilidad a los niveles de los países desarrollados. Esto que acabamos de ver pone de relieve, una vez más, algo que ya sabemos. La televisión es un muy poderoso instrumento para influir sobre la conducta de la gente. Pero lo novedoso es que las series de ficción, estas telenovelas, pueden de hecho convertirse en un fuerte aliado de la sociedad para el progreso. Pueden servir para promover mejores hábitos de salud o para combatir lacras como la violencia doméstica. Así pues, las telenovelas pueden ser un instrumento importantísimo de cambio social. Y después de la pausa los voy a seguir sorprendiendo. Conversaré con un diplomático que es el menos diplomático que usted haya conocido. Un embajador que no tiene pelos en la lengua. No se vaya. Más adelante. Para que la OEA observe un proceso electoral tiene que ser invitado. Creo que el único país que no invita a la OEA a observar sus elecciones es Venezuela.